¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Lacerna y en este tema 2.2 negociación colectiva vamos a hablar un poco de lo que venimos, ¿no? De qué cosa es la negociación colectiva, qué se entiende por negociación colectiva y por qué es necesario desarrollarlo en este seminario, ¿no? Recordemos que las negociaciones colectivas es un tema bastante discutido y un poco conversamos en las otras presentaciones de cuál es la idea que tiene el empleador privado más que público de cómo es un sindicato y qué busca el sindicato. Y yo creo que en la negociación colectiva es justamente el ejercicio del derecho efectivo, ¿no? Así que vamos a hablar de ello. En esta unidad 2, instituciones de derecho colectivo del trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, vamos a hablar de negociación colectiva. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuáles son los sujetos, los niveles, el contenido, herramientas de solución? Trato directo, conciliación y arbitraje, como tres etapas de la, digamos, de la negociación colectiva. ¿Y cuáles son los productos? ¿No? ¿En qué termina finalmente? ¿No? Vamos a hablar de eso. Acá les pongo tres conceptos bastante interesantes. Uno de Javier Neves, gran maestro del derecho laboral. Alfredo Villavicencio también, con ambos he tenido oportunidad de conversar hace muchísimos años sobre el derecho laboral y son unos conceptos que espero les gusten. También he recogido uno de la Organización Internacional del Trabajo, un poco para tener una visión internacional también de qué se entiende por negociación colectiva, ¿no? Así que a partir de ello vamos a ir conversando, llegando a un concepto propio de repente, ¿no? Sujetos de negociación colectiva, por la parte empleadora, ¿no? Tenemos a la organización sindical, tenemos a los sujetos de la negociación colectiva en el sector estatal, por ejemplo, y tenemos una división entre centralizado y descentralizado, vamos a hablar de ello, por qué existen estas dos, qué se negocia en cada una de ellas, quiénes son los actores, los sujetos. A manera de resumen, centralizado 21 representantes confederaciones y descentralizado no menor de 3 ni más de 14 representantes de la negociación, digamos, respecto al ámbito de negociación, ¿no? Entonces en el Estado tenemos estas dos, centralizado y descentralizado, una organización, una forma en que se negocia en el Estado bastante particular, con varias normas bien estrictas al respecto, pero que de hecho vamos a poder entender el por qué se ha hecho de esa manera y por qué es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los niveles? Un poco desarrollando un poco más los temas anteriores, ¿no? Vamos a seguir hablando de la negociación colectiva en el centralizado, qué se ve ahí, qué temas, cuáles son los resultados al respecto y a nivel descentralizado, ¿no? Un poco hablar con qué normas nació la negociación colectiva en el sector público, con motivo de la ley de servicio civil, vamos a hablar de las normas que hubieron en el medio antes de la norma que en la actualidad nos rige, así que este tema va a estar bastante interesante también. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. ¿Cuál es el contenido? Condiciones de trabajo con incidencia económica o no. Se puede incluir una forma de ejecución pactada a nivel centralizado. Vamos a hablar un poquito ahí también de qué se negociaría en una o en otro y cuáles son los efectos de la negociación colectiva centralizada versus la negociación colectiva descentralizada, porque de hecho son negociaciones colectivas y están vinculadas. Todas tienen que ver, todas impactan a los trabajadores del sector público a nivel nacional, entonces tienen que estar vinculadas necesariamente. Herramienta de solución de trato directo, digamos que es la primera etapa, ¿no? Primero yo presento mi proyecto y a partir de ello se desarrolla todo este conjunto de pasos, como veremos paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? Y cómo cerramos finalmente el trato directo, ¿no? Suscribimos un convenio colectivo y eso tendrá fuerza de ley entre las partes, ¿no? Luego de ello, si es que no llegamos a ningún acuerdo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gustavo, si no logramos cerrar en trato directo? Entonces nos vamos hacia la conciliación, ¿no? Nos vamos a la conciliación, nos ponemos de acuerdo ahí, vemos acá que hay algunos plazos que cumplir y donde se hace también, así que nos vamos a la conciliación y logramos el poder tener un acercamiento mayor a través de una autoridad que es la que va no necesariamente mediar, sino conciliar entre ambos. Va a darnos unas pautas y vamos a poder seguir conversando al respecto.
¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? En la conciliación no logramos un objetivo porque finalmente el técnico no nos ayudó lo suficiente, nos vamos a un arbitraje. Y aquí vamos a hablar del tribunal arbitral, de los miembros del arbitraje, de qué cosas hacen y cómo fallan, y por qué es importante llegar a este punto antes de la huelga, porque también podríamos irnos a la huelga, pero la huelga sería un poco dejar de conversar. Y recuerden que lo importante en una negociación es no perder la comunicación. ¿Cuáles son los productos? Que finalmente, ¿cómo resolvemos? ¿No? Resolvemos suscribiendo un convenio colectivo o en la conciliación llegamos a la conclusión de que vamos a ir conversando y volvemos al trato directo. O si no, nos vamos al arbitraje, ya es un colegiado el que se encarga de resolver y emite un laudo arbitral que tiene la misma naturaleza y efectos del convenio colectivo, es decir, es ley entre las partes y tiene que ser ejecutado. Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a poner un par de casos de ejemplos de aplicación sobre negociación sindical. Vamos a ver un par de videos interesantes, a ver qué les parece. Me parece bastante, bastante creativos también y bien acercados a la realidad de cómo es que negociamos, cómo es que debe negociarse, cómo es que se negocia, cómo es que negocian los demás. Vamos a poderlo ver en estos videos. Ideas fuerza, derecho reconocido con limitaciones, es decir, la negociación colectiva está reconocida por la Constitución, pero tiene restricciones. ¿En qué materias? Las vamos a ir viendo: materia salarial, fondos públicos, vamos a hablar de presupuesto público, vamos a hablar de varios temas que están vinculados al Estado, como qué cosa puedo negociar, pero cuáles son las limitaciones que tengo sobre el particular, regulación específica y diferenciada. A diferencia del sector privado, la negociación colectiva en el sector público tiene mucha más reglamentación porque estamos hablando de fondos públicos finalmente, ¿no? Condicionada a sostenibilidad fiscal, siempre esto va a ser como un cerrojo, como un candado que no nos va a permitir ir todo el tiempo hacia adelante y pudiendo negociar temas que impacten en la economía de la entidad y del Estado en sí. Así que va a estar bastante interesante cuando hablemos de eso. Ámbitos y niveles de negociación, un poco más de teoría respecto a cuál es la negociación colectiva, en qué niveles se da. Eso lo vamos a tener un poco más claro cuando ya acabemos de hablar del tema al finalizar este curso. Desafíos y oportunidades, cómo es que tenemos que usar las herramientas que tenemos y cómo es que tenemos que como negociadores entender hasta qué puntos tenemos que llegar, hasta cuáles son los límites y de qué manera nos van a beneficiar a todos, ¿no? Porque finalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de una negociación estatal, no solamente podemos ponernos a pensar en que yo como trabajador, porque recordemos que los trabajadores del Estado lo que buscan es no un beneficio propio, sino más bien el servir a la comunidad, el servir a la ciudadanía, ¿no? Entonces, son algunos temas que tenemos que tener presentes y que de hecho nos van a servir de mucho cuando los vayamos debatiendo a lo largo de la clase. Eso sería todo y nos vemos en la siguiente. Gracias.